Toda esta información. Nosotros continuamos en Aragón en Abierto y lo hacemos conectando en directo con Sobradiel. Allí siguen celebrando San Marcos y a esta hora, Jennifer, vemos que ya hay vaquillas por sus calles, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Seguimos disfrutando de las fiestas en Sobradiel y esta vez seguimos disfrutando de esta tarde de vaquillas aquí en la plaza, pero a mí me gusta ver los toros siempre desde la barrera, porque a mí eso de salir, pues no sé cómo lo ves, Lidia. Y en este momento vemos que la vaquilla, pues mira, debe estar por allí al fondo, que creo que la están llamando, pero yo ahora mismo no la veo. Y es que la vaquilla solo está aquí cuando todavía no estamos en directo, que es una cosa que pasa aquí y es muy curiosa. Pero yo creo que va a venir dentro de poquito. Estamos, como decimos, disfrutando de esta tarde de vaquillas en honor a las fiestas de San Marcos aquí en Sobradiel. Y no sé si nuestro compañero Diego ya la tiene allí. No, parece que no la vemos. Bueno, vamos a preguntar un poquito a la gente qué tal lo está pasando. Si está disfrutando de esta tarde, en la que hace unos momentos sí teníamos vaca, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y qué tal va la tarde? Por ahora bien. Por ahora bien, pero no os animáis a salir, ¿verdad? Con hijos no. Con hijos no, lo digo solas, hombre, con las niñas. Sola sí. ¿Y las niñas? ¿Las niñas tienen ganas de crecer para salir a las vacas? No, dice que no. No le hagas tú que diga que sí, que la niña dice que no. Y esta chica, por ejemplo, que estamos viendo que está aquí dentro, que es que ¿sabes lo que pasa aquí, Lidia? Te lo voy a explicar. Aquí la gente es muy valiente para salir ahí con las vaquillas, pero luego me ven a mí, ven el micro y dicen adiós. Con esto ya sí que no puedo. Eso sí que les da mucho más miedo que un par de cuernos. Es lo que me estoy fijando yo. Pero muchísimo más. Vamos a seguir preguntando mientras sale la vaquilla a toda esta gente que está disfrutando aquí esta tarde. Estas señoras, por ejemplo, ¿qué tal va la tarde? ¿Están disfrutando? Sí, acabamos de llegar. Bueno, pero seguramente pueden estar disfrutando, ¿no? Sí, independientemente de que acaben de llegar. Que nos gustan mucho las vaquillas. Y suelen ir a los festejos taurinos. A todos, que podemos. A todos que pueden. ¿Ustedes son de aquí, de Sobradiel? ¿De dónde son? De Pinseque. De Pinseque, ya han dicho, bueno, como pilla un poquito cerca. Hombre, claro, nos vamos. Claro, es que llegan estas fechas y hay que hacer los recorridos, ¿verdad? Las rutas. Para entrenarnos para las próximas, que es el próximo fin de semana son las de Pinseque. ¡Ah, mira qué listas! Claro, que te engañan. Claro, van allí y luego deciden ya... Pues bueno, nosotros quedamos aquí. Ahí que sale. Por fin tenemos vaquilla. ¡Tenemos vaquilla! ¡Habemos vaquilla! Como diríamos si estuviéramos en Roma. Bueno, ya estamos viendo aquí a los chavales. Me han comentado antes que hay un montón de recordadores aquí esta tarde y que muchos de ellos son de otros pueblos, que de aquí de locales hay menos, hay más poquitos. Y ahí estamos viendo alrededor de esta fuente, en esta plaza donde está, en el edificio donde está nuestro compañero Diego, que es el antiguo ayuntamiento de Sobradiel. Bueno, ahí vemos que este chico está vacilando un poquito a la vaca y parece que se lo piensa. Hay que ser valiente, todo hay que decirlo, porque menudos cuernos, menudas astas que se gasta aquí el animal. Bueno, y estamos viendo que la llaman de la calle de abajo, un muchacho, la vaca se lo piensa, no sabe qué hacer. También la llaman por este lado. Claro, porque aquí lo que se trata es intentar meterla dentro del ayuntamiento, pero no, la vaca se ha ido calle abajo. Se ha ido a calle abajo, que además es una calle muy larga, que me han comentado antes que hubo un año que la vaca fue calle abajo y acabó en el río Ebro. Que eso sí que es sorprendente, pero eso debe ser hace mucho tiempo, porque aquí la gente, según lo estoy contando, me está mirando extrañada. O sea, que debe ser algo que pasó hace mucho tiempo. Pues aquí nos quedamos disfrutando de las fiestas de San Marcos en Sobradiel y de este encierro vaquillero. Claro que sí, gracias, Jennifer. Pues ya lo han visto, en Sobradiel están de fiesta, pero los que no están muy contentos son los miembros de la peña madridista El Cachirulo de Zaragoza, y es que se han quedado por el momento sin entradas para ir mañana a ver el partido de la semifinal de la Champions. Ese partido, Cristina, que enfrenta al Real Madrid con el Barça, y me imagino pues que a estas alturas los ánimos no estarán muy caldeados, ¿verdad? Muy buenas tardes, Lidia. Bueno, pues por el momento no tienen entradas, como decimos, para ese partido histórico, semifinal de la Champions, Madrid-Barça, pero aún queda, nunca se pierde la esperanza. Lo primero, que ahí los vemos a todos con las camisetas del Madrid para estar hoy con nosotros, y porque quedan 24 horas para el partido, ya los nervios van haciendo mella, ¿verdad, Begoña? Y además, como decimos, no tienen entradas, pero hay una pequeña esperanza, porque hoy el tesorero está muy pendiente a lo mejor de conseguir algunas, ¿no, Begoña? ¿Qué ha pasado? Pues que nos han llamado de un servirred, que es de un cajero, que trabaja siempre en Madrid con ellos, y resulta que estamos intentando localizarlos, porque igual el Madrid sí que nos ha mandado entradas, pero hay que recogerlas en cajero.
ahí está la cuestión de estar continuamente... Claro, nos imaginamos, imagínate Lidia, que están aquí mordiéndose las uñas porque, bueno, queda esa pequeña posibilidad. Bueno, ellos necesitaban 10 entradas, al final no las pudieron conseguir, bueno, pues se mandó la solicitud un poquito tarde para esas 10 entradas y además estamos hablando, como decimos, de un partido histórico, una semifinal de la Champions, de esos dos equipos rivales, además rivales por excelencia, Begoña. Entonces, en este tipo de partidos también hay restricción, ¿no? Sí, efectivamente, a lo mejor tú pides 20 y el Madrid te puede dar 4, porque imagínate que tiene que dar a los socios y luego a las peñas y luego al público y quedarse ellos unas pocas entradas antes del partido. Claro, la cuestión es que tienen que reducir por todos los lados. Cristina. Le comentaba yo a Begoña si se planteaban comprarlas a nivel particular, las que quedan, podemos decir que valen entre 800 y 1.600 euros, que es un pico, ¿no? No, eso la peña, desde luego, ningún socio me ha comentado nada de eso. Ninguno. Bueno, pues ella es Begoña, ella es la presidenta de la peña, pero hay más. Hoy, como decimos, ya los veis vestidos con las camisetas del Madrid. A este bebé no, pero es el hijo de Begoña, pero tiene ya el chándal preparado porque mañana se los van a poner todos porque van a mandar todas las fuerzas a su equipo. María, te veo muy sonriente. Yo creo que tú crees que mañana las cosas van a ir bien, ¿no? Sí, claro. Por supuesto, tienen que ir bien. ¿No hay otra opción? Bueno, yo le preguntaba a Julio me decía que no es que lo quería, que iba a estar convencido. Ya lo último que decir, este chico, a Óscar, que además nos quería decir, él no va a ir al campo, pero ¿dónde vas a ver tú, Óscar, el partido? En Aragón Televisión. Claro, porque tú tienes muchas ganas de ver el partido, ¿verdad? Y tú incluso decías que ya sabías cómo iban a quedar. ¿Cómo van a quedar? 2-0 ganando el Madrid. 2-0 ganando el Madrid. ¿Y tú, tu último resultado? 2-0 ganando el Madrid con gol de Cristiano Ronaldo y uno de Di María. Mójate tú, Cristina, ¿cuál es tu porra para mañana? Bueno, es que yo diría un 0-2, pero claro, quizás este no sería el entorno, pero bueno, todo puede ser. Yo creo que mañana cualquier equipo tiene posibilidades. Así que bueno, ellos lo verán por Aragón TV, nosotros les invitamos a todo el mundo a que mañana haga lo mismo a partir de las 8 de la tarde. Ahí estaremos muy pendientes de ese partido, Lidia, que ya sabes que es uno de los partidos del año. Eso es, Cristina, muchas gracias. Bien, pues antes teníamos vaquillas en Sobradiel, pero no son las únicas de la tarde. Antonio, en Quinto también tenéis vaquillas, pero en este caso en la plaza. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Lidia. Qué ganas de verdad que teníamos en Aragón en Abierto de que empezaran de una vez las fiestas en nuestros pueblos de Aragón. Y es que claro, estuvimos todo el verano pasado de vaquilla en vaquilla y claro, pues eso, ya teníamos, yo podría decir que un poco de mono. Ya ayer estuvimos aquí en Quinto, y hoy regresamos porque hoy de nuevo tenemos tarde de vaquillas en directo para todo el mundo, para que lo vean. Ahora mismo están recogiendo esta vaquilla, ya han salido varias. Antes ha habido un pequeño percance, una vaquilla ha chocado contra la madera y se ha roto un cuerno, ha habido un pequeño problema, pero bueno, la tarde continúa, como puedes comprobar. La plaza, ¿cómo está? Pues mira, fíjate, a rebosar. Hace unos minutitos había muy poca gente porque la comida de hoy, pues tú sabes, estamos en fiestas y tal, y la cosa se alarga, pero bueno, poco a poco se va animando, se va animando el ambiente. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a esperar aquí. La plaza está hasta arriba, Antonio. La plaza, ¿cómo estaba la plaza? Abarrotada. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Abarrotada, eso, a rebosar, digo yo. Abarrotada, me ha apuntado esta señora por aquí. Vamos a hacer una cosa, Lidia. Me voy a quedar aquí atento y en cuanto salga la próxima vaquilla y empieza a tocar la charanga, te pido paso y volvemos hasta aquí, hasta Quinto. Perfecto, hasta ahora, Antonio. Si como para Paco, uno de sus sueños es tener un huerto en plena ciudad, a tan solo 2 kilómetros del centro de Zaragoza, pueden tenerlo por tan solo 50 euros al mes. ¿Quieren verlo? Hoy, Aragón en Abierto. Alrededor de 900 euros es la cantidad que de media reciben los jubilados en Aragón. Sin embargo, hay muchos que viven con menos. Hoy nos han contado cómo hacen para llegar a fin de mes. Vean. José, le voy a hacer una pregunta un poco indiscreta. ¿Cuánto cobra usted de pensión? 850 por ahí. ¿Y a usted le llega ese dinero? ¿Cómo lo reparte? Lo tienes que hacer llegar. La mujer no cobra nada. Ya no cobra nada la mujer. ¿Cuánto cobra usted? ¿No le importa decírnoslo? Pues, sí, no me importa. Yo pues unos 1.100 y algo, 1.200 si quiere. Pero que sería un poco por encima de la media, pero en su caso repartido entre dos. Su mujer no cobra nada. Ni cobra los 900 ni cobra mi mujer los 900. O sea, se juntan sí, pero son dos bocas, no son una. ¿Para todo el mes? Pero para que acabe, que estamos a día 26, o para todo el mes desde el día 1. ¿Esto para cuánto? Sí, para todo el mes. Y eso está... Lleva ahí más o menos 5 o 6 euros, ¿no? Mira, llevo esa ¿Y a esto cuánto le llegaría? Me refiero para gastos extra, o sea, para pequeños lujos. ¿Para cuántos días le llegaría?
No, con esto para tomarme 3 cafés. Pero si te vas por ahí a 1,20, 1,10, un café con cortado, ¿cómo vamos a vivir la vida nosotros? Nosotros podemos vivir la vida aunque digas que cobras más o cobras menos. Solamente me tomo una botellica de cerveza sin alcohol. Y después de comer, me tomo un café. Esos son todos sus lujos, ¿no? Mis lujos y esto y algo. Hombre, estar con los amigos, que es un lujo, ¿eh? Con estos. Porque usted, por ejemplo, Antonio, hoy que ha salido de su casa, ¿cuánto dinerillo suele llevar en el bolsillo para gastar? Por 5, 8, 10. Ahora 5, 8, 10. Hoy sí. Pero para llevarlo. Para llevarlo, no para gastarlo. Se los lleva por si acaso. Exactamente. Arturo, la pensión media de jubilación está en 911 euros. ¿Usted cobra más o menos de esa cantidad? Por ahí. ¿Y cuántos viven con ese dinero? Pues mi mujer y yo, los dos. ¿Cómo se organiza usted y su mujer, Arturo? ¿Cómo hacen las cuentas domésticas para que esos más o menos 900 euros se lleguen a final de mes? Tengo un chalet con un terreno, tengo 40 frutales, tengo tierra, tengo ahí hortalizas, tengo ahí de todo. ¿Usted cuánto cobra de pensión? 400 y pico. Tendrá que hacer muchas cuentas, ¿no?, para cuadrar al final de mes. Claro, hay que reprimir de unas cosas para poder, porque si hay teléfono y hay comunidad y hay agua y todo eso, pues claro, se va mucho dinero. ¿Cuánto le dan a usted, Concepción? Este año 600 cobro. ¿Y para cuántas personas es? Yo, que soy viuda, porque no me han dejado la paga de mi marido, que los gastos son iguales. La luz, el agua y todo para arriba y la comida también. O sea, que esos 600 euros, Concepción, a usted le da muy justito, ¿no? Claro, los tengo que estirar con el chicle. Yo puedo pasar con lo que me dan, pero es a lo que voy. Que hay otros que pagan piso, los echan de la casa por no poder pagar y cobran 300, que hay muchos, ¿eh? Sí. Muchos. Y aún dice que está bien España, me cago en la leche, que venga aquí, que te lo diré yo. Y volvemos rápidamente a Quinto para seguir disfrutando el ambiente festivo que se respira en esa plaza con, ahora sí, Antonio, vaquilla. Pues sí, por supuestísimo, con vaquilla. Yo quiero que tú escuches este sonido porque es que a mí me encanta y lo echaba muchísimo de menos. Escucha, mira. Esa charanga, ¿verdad? Ay, esas charangas, esas charangas que tanto nos recuerdan a las fiestas y que por fin, como antes te decía, ya han arrancado, ya empiezan a arrancar poquito a poco. Ya sabes que el mes de mayo es un poquito para ir cogiéndole el gustillo a esto de las fiestas y poco a poco pues ya nos vamos metiendo en el verano y ya pues llegan las fiestas grandes, digamos. Hoy celebramos las fiestas menores de Quinto, la Virgen de Monastre y la Virgen de Matamala. Llevan varios días de fiestas. Hoy acaban, bueno, me decía esta señora antes que acaban hoy, pero que bueno, mañana también tienen fiesta para descansar y que bueno, que han hecho mucho de comer, ¿verdad? Y mucho de dormir, ¿no? ¿Cómo era, señora? Ay, que no me habla, que me ha dicho. Que sepas que cuando entremos en directo no te voy a hablar y se me calla la boca. Bueno, pues nada, me vengo yo con esta señora que ella sí que me habla. A ver, dígame usted. Que mañana es la Virgen de los Dolores. Mañana Virgen de los Dolores. Sí, porque estamos todos con dolores. ¿Con dolores de qué? ¿De pies, de riñones y de todo, ¿no? De todo, ya he dicho de todo. Por eso se llama la Virgen de los Dolores, porque llevamos dolores por todo. Muchas vírgenes entonces en estas fiestas, ¿no? Muchas vírgenes, muchas. Y han tenido muchas cositas que hacer durante estos días, que lo he escuchado yo por ahí, que lo hemos vivido además en Aragón en abierto. Sí, muchas cosas, hemos hecho muchas. Han tenido romerías, ¿verdad? Sí, unas romerías estupendamente, como todos los años. Y comidas populares. Hoy comida, mire. Y vaquillas. Y vaquillas a tope. Ahora que ayer fue la vaquilla un poco corta porque como hubo una desgracia de un niño, de un chico. Ayer tuvimos un pequeño problema. Exactamente. Sí. Antes comentaba yo que aquí también habíamos tenido un problema esta tarde, como decía antes, una vaca se había roto un cuerno. Yo no lo había visto nunca y la verdad es que me ha dado cosa. El año pasado sí, también se rompió un cuerno, sí, se le salió todo el casparazón como se llame, y nos dio una cosa muy eso, porque se lo vimos en carne viva. Y da cosa mirar, ¿verdad? Hoy mucha cosa nos dio, sí. Da mucha cosa mirar, mucha gente apartaba la mirada porque claro, era un poquito desagradable, pero bueno, ahora tenemos otra vaquilla porque han salido ya muchísimas, como 4 o 5 y todavía quedan, van a estar más o menos hasta las 8 aquí, todo el que se quiera acercar hasta Quinto ya lo sabe. De todas maneras, yo hablaba con este hombre que me dice, ¿por qué hablas solo con la mujer? Pues, a ver, que me voy a subir, caballero, que está usted muy lejos. A ver, porque yo comentaba también con usted antes, a ver, que la enfoquen, dicen, a ver,
Porque me decía usted que estaba la cosa de todas maneras muy tranquila esta tarde con las vaquillas. Se han vuelto amariconados. Oye, no ha dicho nada, este hombre, no nada, nadie ha oído nada. Pero están los chavalines un poco flojetes, ¿no? Bueno. Vamos a dejar Antonio, a este hombre que está el pobre un poco... Igual están con algo de susto, Dime. que ayer uno de los recortadores saltando la barrera tuvo un percance, igual hoy van con pies de plomo, es de entender. Lo comentábamos antes con esta señora, que ayer un chico pues tuvo un pequeño percance y tal, y entonces igual hoy los chavales pues están un poco asustados, supongo yo no lo sé, pero sí que es verdad que están un poco paradetes, igual es eso, que tienen un poco de susto. De todas maneras, fíjate, ha venido muchísima gente, no solo gente de Quinto, sino gente también de fuera de Quinto, incluso de fuera de Aragón. Tenemos aquí una pareja, a ver si puedo subir, si me hacen un pequeño espacio por aquí, porque tenemos una pareja que han venido desde Navarra, ¿verdad? Les han invitado unos amigos, ¿no? De aquí al lado. De Navarra, de Cortes de Navarra. Y digo yo, ¿cómo son las vaquillas aquí? ¿Les gustan o no? Mucho, nos gustan mucho. Son parecidas a las nuestras, que también hay mucha afición en Navarra. Y les han invitado unos amigos que son además vecinos de aquí de Fuentes, ¿no? Fuentes de Ebro, muy cerquita de aquí de Muy Quinto. cerca, sí. Hemos venido y hemos comido en la Virgen de Matamala. Y luego las vaquillas. Vaya fiestas, Estupendas, sí, muy y bien. buen tiempo que nos ha acompañado hoy, ¿verdad? Sí, muy rico, muy bien. Y en el campo se estaba de cine, muy bien. Y me decía esta señora de Fuentes, que era la amiga, me decía, es que aquí en Quinto hay muy buena gente, ¿verdad? Muy buena gente, como los fuenteros también. Y los pineros de Pina también. Todo, es que en Aragón solo hay buena gente y muchísima gente además aficionada a las vaquillas. Yo me voy a quedar aquí disfrutando, Lidia, si quieres te vienes. Pues de momento no me puedo ir, pero tú es lo mejor que puedes hacer, seguir disfrutando de esa fiesta. Gracias, Antonio. Pues esta carrera tiene un precio de 16 euros. Ustedes que van dos, pues saldrán a 8 euros por persona. Pero, por ejemplo, si hubieran ido 4 personas, que acabamos de hacer un servicio ahora mismo, pues hubieran salido a 4 euros por persona. Que los huertos urbanos están cada vez más de moda es algo que ya les hemos contado, pero hoy hemos querido comprobar cómo es una mañana en una parcela con varios de estos hortelanos de ciudad. Vean. A menos de 1 kilómetro de la ciudad, muchos quieren volver a antiguas tradiciones de pueblo, como tener su propio huerto para el autoabastecimiento. 34 huertos en régimen de alquiler. ¿Cómo se te ocurrió la idea? Bueno, pues la parte graciosa de la idea pues fue un día que en una fiesta que tuvimos con unos amigos aquí, pues uno de los amigos pues se emborrachó un poquito y se empeñó en alquilarme un invernadero, que yo en aquel entonces tenía invernaderos, pues por 600 euros al mes. Bueno, total que luego la borrachera se pasó y los 600 euros también. Pero ya la parte real pues fue que en vistas de los precios tan bajos que hemos tenido durante los últimos años con la verdura, pues bueno, había que buscar alguna alternativa a la agricultura tradicional y algo que fuera relacionado con el campo, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces lo que hice pues fue pasar de ser hortelano a ser maestro de hortelanos. Cada uno de los huertos tiene unos 200 metros cuadrados y Juan Antonio, nos han dicho que usted es el que mejor arreglado lo tiene, ¿no? Bueno. Supongo tiene aquí de todo. Hace lo que puede, pero efectivamente procuro, me gusta, es algo que me llena, entonces procuro tenerlo pues bien arreglado. Tiene aquí rábanos y qué más cosas tiene, de todo vemos. ¿Ves? Por ejemplo, aquí tenemos espinaca, entre la espinaca y el rábano está la zanahoria, lechugas, cebollas de 2 clases, de Fuentes y Paratiernas. Aquí tenemos la judía verde, a continuación otra vez lechugas, está el pimiento, tenemos los tomates, más lechugas, patatas, en fin, un poquito de todo. Gilma, usted también viene a echarle una mano y tiene hasta flores también aquí. Sí. Yo también cojo la zadica y flores. Como en casa no puedo tener porque no tengo balcón ni nada, pues las tengo en el huerto. Y aquí ya llevan, ¿no?, lo que han cogido ya para hoy, se llevan un buen cesto. Hoy acelga y la lechuga para la noche. Buenos días, Paco, ¿qué haces? Buenos días, aquí estamos dándole. ¿Qué tal va el Tajomayo? Aquí mira las lechugas.
Bajas están ya, ¿eh? Hombre, poco a poco, mira, pues las has atado y todo. Saldrán más gordas. Bueno, Tomás y Serafín son vecinos, ¿no? De Huerto. Pues sí, sí. ¿Qué tal se llevan? Muy bien, muy bien. Es un hombre extraordinario, Tomás. Y tiene usted que luchar contra el cierzo, por eso ha puesto aquí todo este aislamiento. En Zaragoza luchamos todos contra el cierzo. Entonces digo, ponen ahí una valla para protegerme del cierzo, sobre todo de que no rompa las tomateras y no rompa el huerto, claro. Y Tomás, usted es el único que ha encañado ya los tomates, ¿no? ¿Cómo les ayuda esta caña? Por esto les ayuda pues perfectamente para luego cuando echen el fruto sujetarlos fuerte. Luego está muy fuerte precisamente porque hace mucho cierzo, aunque tenemos la valla. Ya recogiendo bisaltos, ¿no? Sí. Ya tienes cosecha. Ya tengo bastante cosecha y ahora a la recolecta. Por 50 euros se puede tener al mes un huerto como este. Rafael en principio pensó en gente jubilada, pero tú por ejemplo tienes 36 años. Sí, sí. Y yo lo pensaba para tener un huertecico, bueno, para mi distracción y sobre todo para la cosecha propia. No sabemos si Irene seguirá con la idea de su abuelo de los huertos de alquiler. Lo que sí sabemos es que aparte de cultivar su propia verdura, la mayoría hace aquí buenos amigos. Este año y de esta primavera sea generosa, ¿eh? Venga, por la cosecha. Venga, por la cosecha. Vale. Que se nos sale. Los bancos salían siempre, se la cargaban al hombro y salían a la calle a trabajar. ¿Y cómo se comunicaban entre ellos? Porque había una calle larga llena de alpargateros. Sí, todo el pueblo que estaba se comunicaban con un tipo de morse, con la pieza esta, iban trucando. Enseguida conoceremos esa historia, pero antes volvemos hasta Candasnos, porque si antes jugaban a las cartas, ahora, Laura, tenéis que estar ya preparando esa merienda y por lo que vemos la cosa va de longaniza, ¿eh? La cosa va de longaniza y de la buena. Lidia, que no es cualquiera, que esta es aragonesa, ¿eh? Buenas tardes otra vez. Y huele de maravilla. Carlos, esto es una tradición del pueblo que siempre se cena lo mismo este día. Sí, la mayoría de los años sí. Unos años bocadillo de jamón, otros de longaniza, pero vamos, solemos hacer casi todos los años. Yo te voy a decir una cosa, que esta gente entiende hacer brasas, ¿eh? Porque, oye, ha sido poner la longaniza y en 15 minutos estaba ya hecha. Sí, prácticamente si hay buena brasa suele ir rápido. Esto ya casi está de más. Sí, vais a empezar pronto, seguramente en un minuto la sacamos y ponemos otra parrilla que tenemos preparada. Nosotros tenemos ya, esto es medio merienda, medio cena, yo creo, merienda cena, ¿qué se dice? Sí, merienda, cena ya y fin de fiestas. Que tienen que hacer cena para 300, entonces claro, ¿cuántos kilos de longaniza para tanta gente? Pues más o menos unos 70 kilos de longaniza. 70, ni más ni menos. Y mira, por aquí tenemos algunos vecinos, estamos esperando que salga eso de la brasa, para ponerlo aquí al lado ya está tan grande que tenemos. Esto sí que tiene que hacer ruido, ¿eh? ¿Te acuerdas de las bocinas de las motos de ayer, Lidia? Que sí. Estoy últimamente muy ruidosa. Esto también hace ruido. No la he roto. Mira, te voy a enseñar, has visto toda la juventud que hay por ahí, ¿no? Miran, saluden niños, saluden allí, bien guapos. Que luego no digan que en Candasnos no hay juventud. Pero es que esta me tiene a mí robado el corazón. Porque tiene un nombre además precioso. Ilenia. Ilenia, mira qué preciosidad, ¿eh? Tiene una carita que le están saliendo los dientes y por eso hace eso con la boquita que le duele, ¿verdad? Sí, está con la boca. ¿Cuántos meses tiene? Pues el mes que viene, 1 año. El mes que viene 1 añito. Y mira, es que le gusta el micro un montón. Oye, ¿cómo se da esta longaniza? Pues mira, bien, ahora cuando se termine de asar la ponemos, la llevamos, la partimos toda, todas colaboradoras del pueblo, la ponemos en bocatas y para esta noche para repartirlo para los del pueblo y los forasteros. ¿Y tú sabes todo lo que les queda por hacer? Que tienen aquí una mesa llena de longaniza. Madre bueno, mía. 70 kilos se dice pronto, pero hasta que se hace toda, yo no sé si les va a dar tiempo de cenar pronto. Al final igual se hace tarde. A las 10 o 10 y pico, entre todas lo hacemos. Bueno, es buena hora, sí, buena hora. Sí. Y como es el final de fiesta, pues tenemos aquí tenemos la longaniza ya, lista para ir a la olla. Está bien hecha, ¿eh? Ha quedado en su punto, Miguel. Sí. Yo creo que tienen experiencia en este pueblo para hacerla. Vamos a preguntarles a las señoras, porque claro, es el último día de fiestas y yo no sé si se hace largo o no esto de tantos días de fiesta. Pues no, se hace corto porque lo bueno se hace corto. Lo bueno se hace corto y que usted debe tener un cuerpo un poco rumbero aún. Aún. ¿Verdad? ¿Ha bailado? Pues no. ¿No ha bailado? No. Me cachis. No, eran muy pachangueras ayer y no iban las piernas ya. No le gusta la pachanga. No le gusta la pachanga. ¿Y usted, señora, cómo se lo ha pasado? A ver. Yo bien, muy bien. ¿Cuál ha sido el mejor día de las fiestas? Pues ayer.
Es que ayer era el día grande. Ah, pues por eso me lo pasé ayer muy bien. El lunes de Pascua fue el día grande. Sí. Y si vemos que aquí la tradición pues es hacer longaniza en el último día de fiestas de San Úrbez, en Candasnos, tradición es también la que hemos podido ver en Graus, en el Museo de Historia y Tradiciones, que gracias a un señor que todo el mundo conocía como Payasón, pues tenemos este museo en Graus, en la provincia de Huesca, precioso. Ya verán lo que van a aprender. ¿Sabían que en 1900 había cientos de personas que eran alpargateros en ese pueblo? Atentos. Este señor tuvo la culpa de que este museo esté aquí hoy. Sí, efectivamente, mi tío, conocido como Payasón, como le gustaba a él, empezó a recopilar objetos antiguos, buscó un sitio donde poder exhibirlas y que las pudieran disfrutar todos los grausinos y ribagorzanos, y entonces adquirió este edificio donde estamos ahora y lo donó a la Fundación para la realización de este museo. La primera parte del museo está dedicada a antiguos oficios. Esta máquina tan extraña que tenemos aquí, José Antonio, ¿qué es? Esto es una cardadora de lana. Aquí ponían la lana y con esta, y con los pinchos estos, es donde se cardaba la lana para hacerla lisa y por ahí. Un dato muy curioso es que aquí en Graus, antiguamente la industria de los alpargateros era mayoritaria, había mucha gente, ¿no? Eso es quien digamos que era el trabajo que más gente se dedicaba a hacer. ¿Cuántas personas había dedicado? Pues al principio del siglo XX hay censadas más de 300 personas. Esta parte es la que hacían los hombres. Eso es, esto era el trenzado y por ahí es lo que hacían los hombres, es la faena de los hombres, y la parte superior de la alpargata, las petas y todo lo que es la tela, es lo que lo completaban las mujeres. Y claro, como no había luz, este Como banco no había casi luz, siempre estaba fuera. Eso, los bancos salían siempre, se la cargaban al hombro y salían a la calle a trabajar. ¿Y cómo se comunicaban entre ellos? Porque si había una calle larga llena de alpargateros... Sí, todo el pueblo que estaba se comunicaban con un tipo de morse, con la pieza esta, iban trucando, se daban sus señales y sus cosas para comunicarse entre ellos. Todas estas hormas eran de Vicente Barros también. De Vicente Barros. Aquí está el banco, las hormas, con toda la herramienta de trabajo de él. Este banco está tal cual, ¿no? Tal como lo dejó él, está incluido con todos los aparatos de dentro, con las chapitas estas, los clavos, todo lo que se usaba para los remiendos de zapatero. Una de las claves del museo es el archivo fotográfico que tenemos. Tenemos digitalizadas más de 4.000 imágenes y lo que hacemos aquí es exponerlas en álbumes por diferentes temáticas para que la gente pueda consultarlas, identificar familiares. Esta foto me encanta. Esta foto sí refleja pues la alegría de las fiestas de Graus. Es una foto de los años 50. Bueno, pues vemos una sociedad bastante moderna. Poco rural, ¿no? Sí, porque Graus la verdad es que siempre ha sido un pueblo pues que ha vivido, como ha sido capital de comarca, pues ha vivido mucho de servicios, artesanía. Entonces es un poco diferente de las sociedades rurales que estamos un poco más acostumbrados en los territorios nuestros. Mariano, el suelo de este museo es una maravilla. Sí, en lo que ha sido la reforma del instituto, de todo el edificio, hemos intentado mantener todo lo antiguo y estas baldosas hidráulicas nos parecían estupendas, ¿no? Entonces, en todo lo que ha sido la reforma del edificio hemos intentado mantener cómo era la vivienda que había aquí. Y aquí llegamos a una escuela que, yo no sé, José Antonio, si usted ha visto o ha vivido algo similar a esto. Hombre, sí que lo he vivido, claro que sí. Me he sentado en sillas muy parecidas a estas, lo lógico. Oye, ¿y este cajoncito pequeñín que hay ahí abajo qué es? Eso es un brasero, para calentarse los pies en invierno. A esto también habrá jugado usted. Hombre, claro que sí. A los cartonez, a los pliatez, que les iban con las perras negras. A todo esto eran los juegos que jugábamos nosotros entonces. ¿Pero a los cartonez cómo se jugaba? Los cartones esto lo ponía sobre un triángulo en el suelo marcado y con las perras negras precisamente los intentabas sacar del triángulo y los que sacabas cada vez que tirabas pues eran tuyos. Y llegamos a principios del siglo, ¿no? Sí, a principios del siglo XX y hasta ahora, una evolución de lo que son las radios, máquinas de escribir, gramolas, tocadiscos, todo desde el principio del siglo XX hasta nuestra época. ¿Y esto de aquí? Aquí tenemos una de las piezas más curiosas, es una máquina de coser del año 1860, que es una de las joyas que tenemos aquí. Otro de los atractivos de este museo es que hay exposiciones fotográficas itinerantes. Esta, por ejemplo, de la Ribagorza románica, es una auténtica maravilla. Pues ya lo han visto, una buena muestra de cómo se vivía y se trabajaba en antaño. Pero seguimos de fiesta porque esta tarde hemos tenido vacas en directo desde Sobradiel, también desde Quinto, y como no hay dos sin tres, ahora nos vamos a Teruel porque allí, Beatriz, también hay vaquillas. Como no podía ser de otra manera, Lidia, buenas tardes de nuevo. Las estamos viendo porque algún que otro valiente con está patinazo, lleno, hay que decirlo. Vamos, está lleno el ruedo de la Plaza de Toros de Teruel porque están las vaquillas aquí desde las 5:30 de la tarde. Como no podía ser de otra manera, fiesta por el sermón de las tortillas y las vaquillas triunfan. Hay que decir que hay más gente a la sombra que al sol, ¿eh? Aunque el tiempo, como ves, un poquito nos está acompañando, aunque las nubes las tenemos ahí arriba
amenazantes. No sabemos, aguanta, de momento aguanta. Esta tarde en Teruel, vaquillas enfundadas. Además, que Raúl, ¿qué son las vaquillas enfundadas? Cuéntanos. Pues son vaquillas de corro normales, pero que se ponen unas fundas de cuero en los cuernos para que, o de goma, para que si pilla algún recortador pues no haya problema, no haya cornadas y no hay accidentes de gravedad. Entonces, pues estamos todos de fiesta, hay que disfrutar y que no haya sustos, ¿no? Claro, pues puede haber algún tropazo, alguna pillada, pero al ir enfundadas pues no va a haber sustos de la verdad y si pilla a alguien pues la gente se va a reír, no va a estar padeciendo del disgusto, ¿sabes? ¿De qué le va a pasar? Ha habido revolcones ya unos cuantos, porque como estamos viendo son muchos los valientes que están bajando al ruedo y entre tanta juventud que vemos en la plaza, porque mira que otra cosa no, pero juventud muchísima. Nos hemos encontrado por aquí, que vengo por aquí a Piedad y a Blas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Les gustan las vacas? Mucho. Aquí entre la juventud están bien, ¿eh? Mejor que solos. ¿Han ido a comer también al campo? No, hoy no, ayer. Hoy en Casica. Ayer fuimos al campo, hoy no. ¿Y ahora una tarde de vacas divertidísima? Sí. ¿Le gustan, Blas, las vacas? Mucho. A verlas aquí, como yo te decía, entre jóvenes, porque mira qué cantidad de jóvenes han venido hoy que realmente, a ver, que voy a bajar con ellas. Voy a bajar con ellas. ¿Qué tal ha ido el sermón de las tortillas, chicas? Pues ha ido bastante bien. ¿Sí? Sí, ha hecho sol y así nubes, pero ha salido bien. ¿Habéis ido a comer al campo vosotras? Sí, al campo. Como manda la tradición. ¿Y alguna tortilla también habrá caído? Mucha tortilla. Y croquetas de mi madre. Y croquetas de la madre, Sí. para que sepa la madre que las ha hecho buenas, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama tu madre? Marisol. Marisol, que te han salido muy buenas las tortillas, han dicho las chicas, las croquetas. Digo yo, teníais preparado algo para cantarnos, ¿no? Que han venido hasta con el cancionero. ¿Os habéis venido a la plaza de toros? Claro que sí, faltaría Ay, 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 Beatriz. Cancionero, Esa guitarra, vaca. si es que... La vaca, ¿qué ha pasado con la vaca? Que estaba ahí Que no lo he embistiendo visto. a uno de los mozos y mira Madre qué susto mía. llevo, ¿eh? Que me lo he perdido. No te asustes, Lidia, que ya nos ha dicho Raúl que son vacas enfundadas y solo pueden dar revolcones. Que no hace falta sufrir, no hace falta sufrir. No va a haber cornadas esta tarde en Teruel. Lo que sí va a haber es música, porque estas chicas me tenían preparada una canción. Yo creo que la de 3, ¿no? 1, 2 y 3. Como todos los meses de agosto. Pero estamos en abril. La fiesta mayor. Nos pondremos la mula bien limpia y de brazos saldremos. Queremos que pase la peña con el hijo mayor. ¿Has visto que bien se lo pasan las chicas y todos los chicos en este día de sermón de las tortillas, Lidia? Yo no Tienen sé ganas de fiesta si- para rato, ¿eh? Hombre, hay fiesta. Realmente aquí las vaquillas van a aguantar, Lidia, hasta las 9 de la noche. Toda una tarde que han traído 19 vaquillas, nada más y nada menos, para todos los valientes que están saliendo al ruedo. Lo que yo no sé si ellas son valientes o no. ¿Sois valientes o no? ¿Salís a torear o no? Hemos salido ya a Habéis torear. salido a torear, o sea que esto no es cosa de hombres solo, ¿no? No. Revolcones no ha habido, ¿no? Las aragonesas somos valientes, las aragonesas somos muy valientes. Y las turolenses más. Más aún. No compares. No compares. Bueno, aquí como se nota que estamos en Teruel, ¿eh? Realmente, Lidia. Bueno, ¿qué tal va la vaquilla? Ya no pegan más revolcones, ¿no? No me asustes tú ahora. No. Va bien. La cosa va bien porque realmente las tenemos ahí. Están intentando recogerla a esta vaquilla de la tarde, que realmente para las horas que son, los estamos viendo valientes. Les queda mucho por delante, ¿eh? Hasta las 9:30 de la noche que van a poder disfrutar con estas vaquillas. Fiesta en Teruel. ¿Y a quién querías saludar tú? Yo quiero saludar a mi abuela Soledad, vive en Santa Eulalia y es más maja que maja, y a mi abuelo Adolfo y a mi tío Adolfo. Pues un beso para todos aquellos de Santa Eulalia. Un beso para todos los de Santa Eulalia y para Calatayud. ¡Calatayud! Y para Zaragoza. Para todos. Todo Aragón. Porque Aragón Televisión es la mejor. Santa Eulalia del Campo lo mejor. Madre mía, Piropos me para quitan casi todos, el Beatriz. micrófono de las manos, Lidia, me lo quitan, porque como ves queda mucha fiesta por delante en este sermón de las tortillas, así que dure. Claro que sí, Beatriz, y que disfrutéis de ese día festivo en Teruel. Ahora les hablamos de una buena medida para ahorrar: compartir taxi. Esta iniciativa lleva una semana en marcha y ya se ha ganado a muchos de los usuarios. Hola, buenas. Hola, ¿es el servicio de taxi compartido? Sí. Tendremos que hacer una parada más. Vale. Hola, buenos días.
¿Es el taxi compartido? Plaza Imperial. Sí, ¿tú también vas? Sí, yo también. ¿Por cuánto nos puede salir esta carrera, caballero? Pues esta carrera tiene un precio de 16 euros. Ustedes que van dos, pues saldrán a 8 euros por persona. Pero, por ejemplo, si hubieran ido 4 personas, que acabamos de hacer un servicio ahora mismo, pues hubieran salido a 4 euros por persona. Que no está nada mal, la verdad. Ana, ¿por qué has elegido este servicio? Hombre, pues realmente es como compartir un autobús. Lo que pasa que con menos personas sale un pelín más caro, pero hombre, teniendo en cuenta que un taxi pues tiene un precio más elevado, pues entre 4 personas, 4 euros para ir a plaza está muy bien. Y por compartir taxi con 3 personas más no pasa nada. Antonio, ¿de dónde viene esta idea de compartir el taxi? Pues mira, es una iniciativa que hemos sacado para fomentar un poco más el servicio del taxi y para que al ciudadano le salga más económico. ¿Cómo está respondiendo la gente? Pues muy bien, porque llevamos una semana y en esta semana la verdad que se ha incrementado y ha habido muchas solicitudes de taxi compartido. Se puede ir a plaza, a la Feria de Zaragoza, al aeropuerto de Zaragoza. Sí. ¿Cómo lo podemos solicitar? Cierto, mira, se puede solicitar primero, si quiere, de primera mano, llamando al teléfono 38 38 38, piden un taxi compartido y entonces se le manda inmediatamente. La otra manera es pedir un taxi el día de antes, por lo menos, y hemos creado un email de taxi compartido @Radio Taxi Aragón. Piden su domicilio y dicen dónde viven y entonces nosotros hacemos el cómputo de cercanía y de zona y le avisamos al cliente. Bueno, yo voy a preguntar a este señor, que me he cambiado por él. Los hemos cambiado. Ahora viaja usted en vez de yo a esta plaza. ¿Por qué ha elegido esta opción? Hombre, porque es una cosa económica en los tiempos que estamos y me sale a mitad de precio. Si la carrera al subir a plaza me sube a 16 euros, así me cuesta la mitad. Son 8. Pues nada, que vaya bien el trayecto. Hasta luego. Entonces es gente que sí que tiene algún tipo de prestación, no tiene el paro o otro tipo de prestación económica, pero que no llegan a poder ser independientes totalmente. Entonces en esta residencia les dais alojamiento y pensión completa. Enseguida les enseñamos esa historia, pero antes, si no saben qué hacer para cenar, muy atentos porque Vita precisamente desde la cocina nos propone borrajas con almejas. Hola de nuevo, Vita. Buenas tardes, aquí estamos las tres gracias, preparadas para daros una idea fantástica para esta noche para cenar. Os presento lo primero, la primera gracia, Alejandra, la jefa de cocina, que fíjate tú, la segunda soy yo que ya, hola, Vita, y Alejandra, que es la madrastra de María. Buenas tardes. Buenas tardes. Madrastra y además eres ayudante. Ayudante de cocina, sí. De cocina, así que la voy a tener, hoy me va a gustar porque voy a decir, a ver, un trapo, unas, hoy vamos a abusar, ¿no? Hombre, claro, por supuesto. Sí. Bien, tenemos el trapo preparado y tenemos también la receta, porque hoy vamos a cocinar, que además es rápido y sencillo para esta noche. Aquí, fíjate qué hermosura de borraja. Y además económico para el tiempo en que estamos ahora, ¿no? Pues mira, tienes una borrajica de aquí de la huerta de Zaragoza, bien hermosa, ¿vale? Luego unas almejicas. Vamos por orden porque la borraja, que es hermosa, sí, tiene unos ingredientes. Hay que decir que yo no sabía, sí que sabía que la borraja era muy sana, que tenía mucho líquido, pero me ha dicho Alejandra que es el caldo, sí, y el caldo donde se cuece pues la borrajica es muy bueno para tomar una vez frío porque es súper diurético, ¿vale? ¿Habéis tomado nota, no? Para el bikini y todo esto, claro, la borraja nos la comemos y el caldo lo guardamos frío y eso nos va a ayudar a... Está rico, ¿eh? Está rico, sí. Bueno, pues ahora vamos con los ingredientes, empezamos con lo básico. Muy bien, pues por aquí tenemos el aceite, bueno, la aceitera, mejor dicho, el aceite va adentro. Tenemos lo que es la sal, 2 dedicos de vino blanco, pimientica, harina. Esta harina es especial para celíacos, ¿vale? Porque tenemos un mundillo aquí de gente celíaca. Almejas, por supuesto, ajo, perejil, cebolla y nuestra borraja. La borraja. Es decir, son alimentos que son muy fáciles de tener en casa. La harina, en este caso lo hacemos con harina para celíacos, para que ellos también tomen nota y también tengan oportunidad, pero podemos hacerla con harina de trigo. Sí, perfectamente, con cualquier tipo de harina. O sea, y bueno, además esta receta, aunque se prepare con harina para celíacos, también se puede tomar cualquier persona. El sabor no cambia. No, para nada. Simplemente es que no lleva pues el producto que los celíacos tienen alergia, nada más. Es decir, todos estos ingredientes yo creo que podríamos tenerlos en casa perfectamente
Las almejas a lo mejor, eso sí que tendríamos que hacer un viaje, pero fíjate, son las 7:30, que todavía nos da tiempo a bajar. Da tiempo, sí. Sí, ¿no? Sí. Por cierto, las almejas están cocidas y limpias. Eso es, o sea, las he lavado, ¿vale? Las he tenido luego en agua con sal para que se abran, para poder eliminar así cualquier tipo de arenilla o alguna sustancia que pueda llevar, porque si están cerradas no se ve, obviamente. Bueno, ¿vale? pues entonces tenemos los ingredientes. A ver, la Pinche, ¿está preparada la tabla y el cuchillo bien limpio? Está todo muy limpio. Seguro, no quiero ver aquí ni una gota de grasa ni nada. Nada, nada. Sí, pues vamos a cortar la cebolla. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Porque vamos a cortar esta cebolla. Bueno, pues la picamos finamente, ¿vale? Con cuidado, no nos vayamos a cortar, que estos cuchillos son muy traiciones. Fíjate, lo dice finamente, pero si lo hacen un plis, esto en unos segundos. Pero esto es pues de los días que años, llevamos. ¿no? Esto. Sí. Haciéndolo. Después de alguna uña que otra perdida, sí, un dedo que otro, que bueno, pues hoy por cierto lo llevo, es que esto de la cocina, el oficio es lo que tiene. Pues nos quedamos cortando cebolla, nos quedamos llorando y en unos minutos volvemos para hacer estas borrajas con almejas. No llores mucho, Vita, que enseguida retomamos esa receta. Pero además de cocinar borraja, hoy nos hemos propuesto buscar la mejor tortilla de patata de Zaragoza. Según muchos, en este bar, donde dan más de 220 raciones al día, es de las mejores, vean. Pues ahí la están viendo, a la protagonista del plato de esta tarde, la patata, ingrediente principal de la tortilla de patata, una de las más famosas de Zaragoza, ¿no es así, Elvira? La mejor. La mejor. ¿Qué va a decir la dueña del bar, no? La dueña es realista, o sea que yo entiendo que es la mejor. Elvira, coménteme por qué es una de las mejores tortillas de patata de toda Zaragoza. Bueno, yo creo que es una de las mejores, primero porque por los ingredientes, que son buenísimos, que son todos de primera calidad, la mano de obra, que es buenísima también, de primera calidad, y luego pues que es todo fresco. Todo fresco, todo ingredientes del día. Todo del día, sin trucos de ningún tipo, huevos y patata. Y también porque me has comentado antes que le ponéis mucho amor, ¿no? Eso sobre todo, muchísimo cariño. ¿Cuántas tortillas de patata? Vemos aquí a las Verónicas, que parece esto la Fórmula 1 de la tortilla de patata, a un ritmo, vamos, pues vertiginoso. Imagínate que están así todo el día. Verónica entra por la mañana y, bueno, hace otras muchísimas cosas porque es una gran cocinera de primera calidad. Vali, que es muy trabajadora, está todo el santo día ahí con la patata, o sea que imagínate las patatas o las tortillas que tienen que salir. Verónica, más o menos, perdona, Elvira, ¿cuántas tortillas de patata haces al día más o menos? Unas, yo qué sé, ¿cuántas? 50, 50 y pico. 50. ¿Y eso en raciones más o menos cuánto se traduce? Pues multiplica por 16 cada tortilla. Casi más de 300 raciones. Claro. Bueno, vamos a acercarnos por aquí para que veáis cuánta gente viene a probar estas famosas tortillas de patata. Es una hora un poco pronto. Tengo aquí a Vicente. Vicente, buenas tardes. Buenas tardes. Propietario del bar. Oye, son pasadas las 7 de la tarde y ya un montón de gente que ha venido a probar las tortillas. La gente va viniendo y va saliendo así, pues oye, aquí es un establecimiento que la gente no para mucho. Vienen a hacer su aperitivo, su de esto y cogen marcha, ¿no? Por eso la historia del tabaco de hoy en día aquí no se nota apenas nada. Coméntame, Vicente, abristeis el bar ya hace 40 años, ¿de dónde viene esta fama de tan buena tortilla? Esto precede de los anteriores dueños, que estuvieron pues unos bastantes años, y ya pues se quedó grabado y nosotros hemos continuado con todo este tema, y yo llevo como propietario 20 años y seguimos teniendo el mismo éxito que antes. Vale, entre nosotros, cuéntame cuál es el secreto. Que su esposa no ha querido decírmelo, cuéntame usted. Bueno, pues aquí no hay ningún secreto de ninguna clase, nada más simplemente pues se usa patata y se usa huevo, eso sí, hay que echarle huevos en abundancia porque, aunque la frase no sea muy de esto, hay que echarle huevos para que la tortilla salga buena. Eso mismo, pues voy a preguntar por aquí a la gente a ver qué opina de esta tortilla, si es tan buena o no. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Es cliente habitual del bar? Sí, porque además trabajo justo en el local de al lado. Muy bien, ¿qué le parece? Vemos ya con el pincho preparado de tortilla, ¿qué le parece este pincho? Exquisito, siempre buenísima. ¿Usted se sabe hacerla en casa tan buena o no? No le cojo el punto. ¿Se atreve a decir cuál cree que es el secreto o no? No, porque con los años que hace que los conozco, no he podido. ¿Y el caballero? Pues lo que ha dicho la señora. No tenemos el secreto de... No sabemos de él, quién lo hace. ¿También suele venir mucho al bar o no? Pues casi todos los días. Bueno, y la tortilla de patata gusta a mayores y también a jóvenes. Buenas tardes. Bueno, aquí me imagino que habréis salido a trabajar, ¿no? Sí. ¿Venís mucho aquí a probar tortilla de patata? Bastante. ¿Os gusta mucho? Demasiado. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Por qué son tan buenas? No lo sé. Son diferentes a cualquier sitio. ¿Habéis probado en algún otro sitio y no se hacen tan buenas? No, en ninguno. Estas son únicas. Bien, ¿y por aquí tu amigo?
opinas de la tortilla? La verdad que es la mejor que he probado de aquí y yo creo que sobre todo es el cariño con el que se hace y la verdad que muy bien, muy bien. Pues nada, oye, con tanto bien que están poniendo esta tortilla, yo, ya saben, el dicho que se dice, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Pues mira, voy a probarla. Pues hemos encontrado una de las mejores tortillas de patata, pero Vita, tú no te quedas atrás, porque estáis cocinando uno de los mejores platos de borraja con almejas. ¿Cómo va esa receta? Pues yo creo que va perfectamente bien. Hemos adelantado algún paso, ¿verdad, Alejandra? Porque tenemos ahora... Pues mira, ya hemos puesto el aceite en lo que es la sartén, hemos rehogado un poquito la cebolla, el ajo, hasta que quede transparente, ¿vale? Que no se dore. Eso es, no, porque si no se saldría un sabor fuerte, ¿vale? Sobre todo del ajo. Entonces luego le ponemos lo que son los 2 dedicos de vino, esperamos a que el alcohol evapore para que simplemente, solo queremos el sabor, no el alcohol, no vayamos a... Y luego le echamos la harina, ¿vale? Esperamos también a que se rehogue un poquito, se fría, mejor dicho, y ya luego se va añadiendo lo que es el agüita de la cocción. De la borraja. Eso es, de la borraja. Espera un momento, Alejandra, sí. Que tenemos pinche. A ver, pinche, por favor, el sudor. Sí, porque hace mucha calor. Ya está, entonces como... Pero bueno, Vita. Yo tengo que aprovechar. Yo, un día que tenemos pinche aquí en la cocina, pues entonces yo aquí estoy como los cirujanos en las películas. A ver, seguimos ahora con la receta. Muy bien, Vita. Pues eso, le vamos echando pues el caldo de la cocción, poquito a poco, ¿vale? Lo que admita la harina, se va dando vueltas. Esto también, la espesura, depende un poco del gusto de cada uno. Exactamente, exactamente. Pero vamos, yo aconsejo a que no sea ni muy espesa ni muy líquida, ¿vale? Una textura... Pues, media, ejemplo, con un poquito de consistencia. Bueno, yo le voy a echar un pelín más de lo que es el caldico. El caldo de la borraja, que lo hemos dicho hace unos minutos, yo no lo sabía, pero podemos dejarlo en frío y con eso nos lo bebemos en frío. Eso es. Y es diurético. Sí, es muy bueno para eliminar líquidos. Me decían, es que además el plato en sí es barato, sí, porque más o menos hemos hecho un cálculo y nos saldría por persona unos 3 euros y estamos hablando de un plato que quedas bien además. Sí, sobre todo si tienes invitados y todo eso, ya ves que es muy rápido de hacer, es muy socorrido y vamos para quedar bien. Incluso, bueno, esto si le pones un poquito más de caldo, ¿vale? Y le echas unos granitos de arroz, ya tienes otra receta diferente para otro día por si acaso. Por si acaso. O fíjate, si les cambias los ingredientes y en vez de almejicas le pones lo que son mejillones y gambas, pues vuelves a tener otro plato diferente cambiando los ingredientes y va a estar igual de rico, ¿eh? A ver, Pinche, acércanos la borraja, porque la borraja, que la tenemos aquí, y aquí María va a ser la encargada de traernosla, esa la hemos cocido, eso es. La tenemos aquí escurrida, la vemos aquí. Comprobar. Tú que además se queda, eso sí, la borraja, lo que tienes en nada. En nada, ¿vale? Nada. Entonces, bueno. ¿La echamos ya? Eso es, vamos venga. a echarla ya. Porque ahora sí que la receta es muy facilita. Lo único que tienes, pues eso, el poder coger el punto de la salsa. Echamos la borraja, le damos esto aquí a nuestra Pinche que se lo lleva. Y ya también las almejas, Pinche, venga. A ver, es que menuda tarde le estáis dando al Pinche, Evita. A ver, el Pinche, que traiga las almejas. Es que esto de verdad, te Ay, qué tarde le estáis dando, Pobre María, que la tenemos aquí. No, se porta muy bien, Ya veis, ya están, como os he dicho antes, ya están abiertas, ya están lavadas, bien limpias. Están limpias, exactamente, entonces no hay ningún tipo de impureza. Ya sabéis que esto está en el fondo del mar y claro, pues nunca sabes con la sorpresa que te puedes encontrar, ¿vale? Y sobre todo, el meterlas en agua con sal también es un secreto porque ahí se te van a abrir todas, ¿vale? Entonces la que no se te abra es que está mala. Vale. Esa ya la desechas, aparte de limpiarlas, ya sabes exactamente. Lidia, dime. Ahí va a ir yo, que almeja que no se abre no hay que comérsela, ¿verdad? Exactamente, las almejas, los mejillones, cuando las pones a lavar con sal y no se abre, hay que retirarlas. Eso es, con un puñado generoso de sal, porque daros cuenta que estos son... Vamos, o sea, es marisco de agua salada, entonces tiene que tener bastante sal para que, o sea, digamos, le simulamos lo que es su hábitat, ¿vale? Entonces, al tener la sal, lo que hacen es abrirse para coger todo eso. Se relajan y ahí es cuando nosotros decimos, ahí te cojo. Eso es, entonces ahí es cuando la podemos limpiar. Que por cierto, una anécdota que nos ha pasado ahora mismo esta tarde a mí y a María mientras estábamos aquí, ¿vale? La estamos lavando
y resulta que hay una que se nos quedó a medio abrir. ¿Y qué hacemos con eso? Pues que nada, hija, que es que venía con sorpresa, pero una sorpresa, había un montonazo de arena y estaba vacía. ¿Qué te parece? Oye, pues mira, que nos han pagado, ¿eh? Yo de pequeña que estaba empeñada en buscar, una vez que compraron ostras en mi casa, y yo había visto una película que había perlas dentro y estuve toda la noche buscando perlas. Ahí sí que no hubo nada, María, y no hubo ninguna sorpresa. Aquí la arena sí es más fácil que haya arena que haya perlas. Sé que yo no encontré ninguna. Por cierto, esto ¿cuánto tiempo tenemos que tenerlo? Mira, lo podemos dejar ahí, nada, 3-4 minutillos, ahí a que las almejas acaben de hacer bien, así tal cual, y ya está. Y luego ya sería emplatar y a comer. O sea que lo que tenemos ahora ya, yo lo podríamos sacar, porque yo creo que más o menos lo hemos tenido este rato. Pinche, a ver el plato. Venga, ¿qué te gusta a ti, Evita, esto de mandar? Venga. Bueno, ya ves, pues, como ves que para decorar un poquito os he puesto unos picatostes, ¿vale? Esto es muy fácil de hacer también. Es pan de molde, cortadico en triángulos, luego un poquito de mantequilla bien derretida, o bien en el microondas, o bien al baño María, y simplemente es mojar los alrededores con perejil picado, ¿vale? Pues venga. Tienes una decoración ponemos el plato y original. Y entonces vamos a ver. Uy, que se nos va esas borrajas con almejas, sin sorpresa. Nada, que ya la sorpresa me he encargado yo de quitar. Ay, pues mira, ahora de premio vamos a hacer una cosa. El plato se lo queda el pinche. Venga. Me parece muy bien, Vita, gracias. Pues mientras el pinche y Vita disfrutan de ese plato de borrajas con almejas, nos vamos a publicidad, pero enseguida les contaremos la historia de Rafael. Tiene 58 años, empezó a trabajar a los 14 y nunca pensó que se quedaría en paro y pasaría hambre, pero desde febrero ha encontrado ayuda y una nueva oportunidad gracias a la Fundación Ozanam. Lo vemos en unos minutos, hasta ahora.